estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos en este domingo, Día del Señor, a celebrar la fiesta del Señor, la fiesta de la Sagrada Eucaristía. También este domingo recordamos a todos nuestros papás. Un saludo y una bendición para todos los padres en su día. Que Dios los bendiga y les conceda muchos años de vida para seguir compartiendo la fe con su familia. Dios los bendiga y ojalá que el mejor regalo de este día sea la Sagrada Eucaristía, compartir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Hoy el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, del versículo 26 al versículo 34. Son solamente 8 versículos en este Evangelio de hoy. El Señor nos coloca 2 maravillosas parábolas para explicarnos el reino de Dios. Dice: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan los días y las noches y sin que el que la siembra se dé cuenta cómo nace, cómo crece, cómo se va desarrollando. Dice: así es el reino de Dios. La semilla se siembra, no sabemos cómo se va dando, pero ahí está creciendo, se va fortaleciendo y cada día más va dando frutos. Ese es el reino de Dios. Es el terreno, es la semilla que se siembran en esa tierra fértil. No se sabe cómo crece, cómo nace, al menos de que coloque una cámara y se esté observando cada momento. Por lo contrario, se siembra la semilla y al otro día uno ve que ya creció, que ya nació, cómo va creciendo, cómo va tallando, cómo va echando flores, pero no vemos el proceso, en qué momento se va dando cada cosita. Así pasa con nuestra fe. Está la semilla sembrada ahí, que es la palabra de Dios, es el amor de Dios, es la gracia del Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, y por sí solo va trabajando, va naciendo, va creciendo y se va fortaleciendo. No sabemos cómo, pero se va dando. Solamente es necesario alimentar esa semilla, abonar esa semilla, regar esa semilla, que es la práctica de la oración, es la vivencia de la oración cada día, es la práctica de los sacramentos, cómo se va alimentando esa semilla, y ahí va creciendo esa planta, va creciendo dentro de nosotros esa presencia del Espíritu Santo, esa presencia de Dios. Vamos dando frutos buenos o frutos malos, depende cómo llevemos nuestra vida, pero ahí está, pueda que demos uvas agrias o demos uvas dulces, eso depende de cada uno de nosotros. La semilla que se plantó es la misma para todos, pero nosotros somos los responsables de hacer producir, de hacer crecer esa semilla
con nuestro diario vivir, con la práctica de nuestro diario vivir en la fe, en el amor a Dios. Es algo pequeño. Cuando vemos los sacramentos, a veces parecen, es algo muy pequeñito. Sin embargo, los sacramentos son inmensamente grandes, inmensamente poderosos. El bautismo, la Eucaristía, cada sacramento que recibimos son inmensamente poderosos. Pero que a simple vista nosotros no podemos ver cómo eso se va fortaleciendo en nosotros. Sin embargo, va haciendo que vayamos creciendo en la fortaleza, que vayamos creciendo en el amor a Dios, que vayamos creciendo en valores, en principios cristianos. Cada día no nos damos cuenta, solamente lo vamos viviendo, lo vamos experimentando, pero se va produciendo una gran cosecha dentro de nosotros y en cada uno de nosotros. Y el Señor, así es el reino de Dios. Es una semillita que se planta, pero que esa semilla se va fortaleciendo, va creciendo, muchas veces sin darnos cuenta. Una semillita de mostaza es el grano más pequeño, pero cuando crece da sombra y da alojamiento a los pájaros. Los pájaros pueden anidar ahí. No sabemos cómo, basta una semillita pequeñita. Con una semilla pequeña es suficiente para armar todo un bosque, armar toda una cosecha, armar todo un trigal, un maizal. Una semillita pequeña. Los que trabajan en el campo, los que siembran cada año las cosechas, ellos lo saben muy bien. Plantan la semillita, muchas veces la dejan solamente a la voluntad de Dios. En aquellos terrenos donde no tienen agua para regar, solamente lo dejan para la temporal, solamente a la gracia de Dios. Sin embargo, Dios manda la lluvia para que esa semilla se alimente y para que esa semilla siga creciendo. Igual nosotros, plantan esa semillita en cada sacramento que reciben, especialmente en el sacramento del bautismo, y queda a la voluntad de Dios, pero también al esfuerzo de los que plantaron esa semilla, como fueron nuestros padres. Ellos nos siguen alimentando en la fe, nos siguen fortaleciendo en la fe, siguen regando esa semillita con la oración, cada vez que se hace oración en la familia, cada vez que vamos a la iglesia para celebrar la Sagrada Eucaristía cada domingo. Ahí se está alimentando esa semilla, esa plantita que se sembró ahí. Lo mismo pasa en cada familia. El papá o la mamá planta la semillita y cada día la va regando con su empeño, con su dedicación, con su oración diaria, enseñando a sus hijos a tener buenos valores. Es como va regando esa semilla, es como va abonando esa semilla, y esa semilla va creciendo. Muchas veces ni siquiera se ve cómo, pero se va creciendo y se va fortaleciendo y llega a ser un arbusto grande, porque después de que los jóvenes crecen, comienzan a dar testimonio y a vivir lo que en ellos fue plantado, que fue la palabra de Dios, que fue la fe. Esa semillita también es la palabra de Dios que se planta en cada familia, en cada hogar, y se va alimentando cada día más con la meditación, con la oración, y esa palabra de Dios va formando y fortaleciendo a cada persona que lo recibe. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios? El reino de Dios es comparado con ese terreno, con esa semilla que se planta. No sabemos cómo nace, cómo crece, pero sí sabemos que está ahí. Lo mismo pasa el reino de Dios. No sabemos, muchas veces dudan, ¿será que sí existe el cielo? ¿Será que sí existe el infierno? Bueno, no lo vemos, pero sabemos que existe, sabemos que está. Sabemos que existe el Dios. Sabemos que existe Satanás también. Sabemos que está el cielo y está el infierno. Existen. No lo vemos, no sabemos cómo. Nadie ha venido a decírnoslo, pero la palabra de Dios nos lo habla, nos lo dice, nos lo enseña. Solamente tenemos que creerlo, aceptarlo, vivirlo, y así solo se va dando en nuestra vida, en nuestro corazón. Pues, mis queridos hermanos, tú ya recibiste esa semillita. Ya Dios plantó esa semilla en tu vida, en tu corazón, cuando tú recibiste el bautismo, cuando tú recibiste la primera comunión, cuando tú recibiste la confirmación. Ya el Señor plantó esas semillas. Ahora esas semillas van creciendo en tu vida, pero tú eres responsable de que produzcan fruto o no produzcan fruto. Nos dice la segunda lectura de hoy, de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, del versículo 6 al versículo 10. Procuremos agradar a Dios en el destierro o en la patria, dice San Pablo. En todo lado procuremos agradar a Dios. Dice, porque un día todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice, y allí vamos a recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Entonces, mis queridos hermanos, ya hemos recibido la semilla, ya alguien plantó esa semilla en nosotros. Ahora es nuestra responsabilidad
hacer que esa semilla produzca fruto, que crezca, que sea abundante, que esa semilla se fortalezca en la gracia de Dios, porque tenemos que dar frutos para Dios. Y un día tenemos que dar cuenta de esos frutos que dimos o no dimos. Cuando nos presentemos, dice San Pablo, cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, ahí vamos a dar fruto. Ahí vamos a dar cuenta, qué fue lo que hicimos. Muchos negamos o muchos dudamos más bien de que haya infierno, de que haya condenación. O a veces también dudamos hasta de que haya cielo. No, el reino de Dios dice, se parece a semillita. Sí lo hay. Que a veces nosotros no lo creamos o no lo aceptemos, no quiere decir que no haya cielo o que no haya infierno. Sí lo hay, sí lo hay. Y la palabra de Dios es bien clara. Y hoy San Pablo nos dice, un día no muy lejano vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Dios, ante el tribunal de Cristo, dice Pablo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Por lo que hayamos hecho en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo para agradar a Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para ganarme el cielo? ¿O qué estoy haciendo yo para ganarme el infierno? Ahí queda la pregunta. Por eso dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Y lo compara con algo tan pequeñito. No es algo extravagante, algo tan pequeñito. Una semilla. Pero que, aunque es algo pequeñito, se va fortaleciendo, va creciendo y se convierte en lo más importante de nuestra vida. Una simple semilla se convierte en un arbusto grande, en un árbol grande que da muchas ramas, da mucha sombra, que da muchos frutos, una simple semillita. Pero si esa semillita no se riega, no se planta, no se riega y no se abona, puede que no dé nada, pueda que se muera antes de tiempo o naciendo se puede morir. Todos los que cosechan, los que cultivan el campo, son conscientes de ello y saben muy bien esto. Plantan la semilla y muchas veces después de nacer y estar incluso bien bonito el maizal, la huerta bien bonita, si no se abona y no se riega, se hace una sequía, se puede secar completamente, se puede morir completamente. Entonces se plantó la semilla, nació, pero puede morir a una temprana edad sin producir nada. Lo mismo pasa con la fe cristiana, con nuestra fe en Dios, con nuestros valores espirituales. Se pueden plantar, se pueden sembrar, pueden incluso nacer, pero morir muy rápido, sin producir nada. Pasa en muchos católicos. Son bautizados, pero se quedan ahí. Algunos llegan a hacer la primera comunión, pero se quedan ahí. ¿Cuántos niños reciben la primera comunión cada año? Es bien importante preguntarnos en cada parroquia, ¿cuántos niños reciben la primera comunión cada año? ¿Y cuántos de esos niños o esos jóvenes siguen recibiendo la comunión cada domingo? Sí, recibieron la semilla, pero muchas veces la dejan morir ahí. Nació, pero al poquito tiempo murió porque no se alimentó esa semilla, no se alimentó esa plantita, no se regó, no se le echó agüita, no se le echó abono. Y por consiguiente, pues la sequía la llevó a la muerte. Y entonces cuando nos presentemos ante el tribunal del Señor, nos dice, bueno, ¿qué produjiste? ¿Produjiste frutos buenos o no produjiste nada? Dice, cada quien va a dar cuenta de lo bueno o de lo malo que haya hecho en esta vida. Se va a recibir el premio o el castigo. Hay premio y hay castigo. Hay premio para el que produce frutos buenos. Hay castigo para el que no produce nada. Entonces, queridos hermanos, es una buena oportunidad para reflexionar en este domingo y veamos qué estamos haciendo con nuestra fe. Tú ya recibiste esa semillita en tu vida. Tú ya recibiste el bautismo. Muchos de ustedes ya recibieron la primera comunión y muchos otros ya recibieron la confirmación. Ya tenés unas semillas, varias semillas plantadas ahí en tu vida. Semillas de fe. ¿Cómo las está cultivando? ¿Cómo las está haciendo producir? ¿Cómo está haciendo que esa semillita que se plantó produzca frutos abundantes? ¿O cómo está dejando que esa semilla que se plantó se esté muriendo poquito a poquito? Entonces, queridos hermanos, este domingo es una buena oportunidad para reflexionar. Una vez más, hoy cuando recordamos a nuestros papás, ellos de alguna manera también plantaron esa semilla en nosotros. Algunos, otros no. Pero la mayoría plantaron esa semillita y a veces nada más la dejaron ahí también. Solamente plantaron semillita en sus hijos, los llevaron a la iglesia para bautizarlos, pero de ahí nunca más los volvieron a llevar a la iglesia. Entonces, papás, también tomemos conciencia este día. ¿Cómo están llevando a sus hijos a ser
esas verdaderas fuentes de vida. ¿Cómo están llevando sus hijos por el camino de Dios? ¿Cómo están llevando sus hijos a la salvación? Recuerde usted, papá, usted, mamá, que el mejor regalo, la mejor herencia que le puede dejar a sus hijos es heredar el reino de los cielos. Es la mejor herencia, que herede el reino de los cielos, que herede la salvación. Entonces, procúrate llevar a tus hijos todos los días a la iglesia. Procura hacer oración todos los días con sus hijos. No es suficiente solamente con darles vestido, darles comida, llevarlos al médico, llevarlos a la escuela, llevarlos a los deportes. Eso es muy importante y es bueno, pero no es suficiente. También hay que llevarlos a Dios, y eso es lo más importante. ¿Estás llevando tus hijos a Dios? Si no lo está haciendo, es tiempo de que comience, mis queridos hermanos. Esa es la invitación de este domingo, a recordar hoy también a nuestros papás y al dar gracias por nuestros papás. Es bueno recordarles también que ustedes, papás, son bendecidos en sus hijos, pero también la mejor bendición la van a recibir en el reino de los cielos por todo el fruto que hayan producido al llevar a tu familia a Dios. Mis queridos hermanos, demos gracias a Dios en este día, glorifiquemos al Señor este domingo, celebremos la Sagrada Eucaristía con alegría y con amor, y recuerden que el domingo es el día del Señor para celebrar la Santa Eucaristía en familia y para compartir el domingo en familia. Dios me los bendiga, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Una feliz semana para todos. Dios me los bendiga una vez más. Aquí el Padre Wilson les ha hablado, les ha compartido esta reflexión aquí desde el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Warsaw, Indiana. Un muy bendecido día, una muy bendecida semana para todos ustedes. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Radio Emisión, la radio de la evangelización.